esto que está acá, esta es la estructura del Grupo Clarín. Papel prensa está acá. No hay ninguna duda que cuando empezaron era Clarín y Papel Prensa. Todo el resto no existía. No es una empresa importante aparentemente Papel Prensa. Miren, empezó con esta y esta. Todo lo demás vino solo. Lo que Juan Alonso, de Tiempo Argentino, cuenta con muchísima propiedad al cabo de todas las investigaciones que ha ido realizando y la presentación de lo que eran actas adelantadas a estas que ahora se conocen y que seguramente van a provocar que tengamos una visión muchísimo más clara de lo que ocurría en los tiempos de la dictadura en la República Argentina. Lo eligen como el enemigo deseado, es decir, un grupo de origen judío relacionado con capitales de la guerrilla peronista en plena dictadura. Ese era el objetivo principal de la patota de Ramón Camps, designado por Videla. Y Videla también designa a un personaje ya fallecido, que es el general Oscar Bartolomé Gallino, un cuadro del ejército, mencionado por el comisario inspector Pellegrino Fernández, un hombre que fue muy valiente porque declaró ante los organismos de derechos humanos, y lo menciona Gallino como uno de los ideólogos de ese aparato represivo, desde mucho antes del 24 de marzo de 1976. Gallino es el inquisidor de la dictadura que pone Videla para interrogar a los Geiber y ser el relator oficial de esa investigación, de ese consejo de guerra trucho que le arma la dictadura a Greiber y a Lidia Papaleo. Entonces Gallino, como oficial instructor, se reúne con los directivos de La Nación, Clarín y La Razón, es decir, Bartolomé Mitre, Héctor Manieto y Peralta Ramos, y Patricio Peralta Ramos, el 7 y el 9 de abril del año 1977, cuando Lidia Papaleo hacía un mes que estaba detenida desaparecida y había sido vejada y torturada. ¿Para qué se reúne Gallino con estos personajes? Según ellos, para redactar sendos informes que tenían que ver con la adquisición de Papel Prensa y el capital accionario de la empresa. Eso lo dice claramente Gallino, lo dice el oficial instructor de la dictadura. Es decir, cuando el juez, si es que lo cita a declarar en indagatoria al señor Manieto, le debería preguntar por qué se reunió con un personaje como Gallino en esas circunstancias cuando Lidia Papaleo estaba en un centro clandestino de detención. Los tres diarios se habían quedado con Papel Prensa, pero además, como una especie de reaseguro, habían cerrado la opinión. Vamos a dos documentos que tienen que ver con Timerman. Uno empezando por aquellos archivos que presentaba Enrique Vázquez en 1986 sobre lo que sucedía en tiempos de la dictadura. Señores, en el último viaje que realizaron un equipo de 60 minutos por la Unión, esto es por los Estados Unidos de América, pudimos corroborar una vieja presunción, que tiene que ver con la existencia de dos Argentinas, o en tal caso de dos imágenes de nuestra Argentina que andan por el mundo. Uno tiene que ver con la Argentina real, la que amamos entrañablemente, en la que vivimos todos nosotros, y la otra es la Argentina que anda por el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Nueva York, anduvimos por Broadway, vimos la ópera Evita. Nada tiene que ver, más allá de que se pueden admitir concesiones de tipo artísticas, nada tiene que ver esa ópera con nuestra realidad histórica, con los personajes que amamos o detestamos en su momento y que pertenecen a nuestra historia contemporánea. Y luego está el caso Timerman, que ayuda mucho a distorsionar la realidad argentina. Es imposible no coincidir con José Gómez Fuentes. Durante largo tiempo hubo dos Argentinas y lamentablemente la mayor parte de los medios de comunicación masivos estuvieron en la Argentina de ficción. Es hora ya de que se incorporen a la Argentina de verdad. Ya seguimos. Poco después, Jacobo Timerman hablaba con el periodismo del periodismo. Van a ver a Jorge Dorio en la entrevista y a Martín Caparrós, porque han pasado muchos años y por ahí no a todos pueden reconocer. Es muy lindo trabajar con estos archivos, muy ilustrativos, en este propósito que hemos tenido de ver desde dónde viene buena parte de esta historia que
que el otro día se definió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Para terminar, Jacobo Timerman, entonces, usted hizo, como decimos en este recorrido del comienzo, diarios en distintas épocas del país, en distintas situaciones. Estos diarios tuvieron una incidencia distinta en el plano de la cultura y de la política. ¿Qué diario cree y cómo lo armaría que le hace falta a la Argentina en este momento? Yo creo que ojalá hubiera ocurrido en la Argentina lo que ocurrió en Alemania, en Italia, en la Alemania post-nazi, en la Italia post-fascista y en la España post-franquista, que un gobierno democrático reconoce la desaparición de un diario importante por la dictadura y le da todos los elementos necesarios para que reaparezca. Aquí hace falta la opinión. ¿Por qué hace falta? ¿Qué aportaría? La opinión aportaría desprejuicio en la información, una visión del mundo mucho más rica y más vasta, un respeto por las figuras que actúan en el país, un respeto por el deseo del pueblo a tener más información. Este pueblo está desinformado, más que desinformado, está manejado por operadores de la comunicación masiva que son apocalípticos y que manejan el permanente apocalipsis. Y en este país no hay apocalipsis y sin embargo nos lo hacen vivir como tal. 1989, lo que decía Jacobo Timerman. Enseguida vamos a llegar a lo que es lo que nos da mayor gusto de presentar esta noche, que son los aciertos de estos colegas. Pero lo vamos a hacer por dos motivos. Uno, porque es muy lindo ver en este tiempo de colegas que se han zarpado de una manera que duele, con verdaderos papelones internacionales, pero también verdaderos papelones locales, con acusaciones directamente enloquecidas. Uno de los periodistas que vamos a ver ahora, con toda su coherencia, con toda la potencia de su intelecto, ha sido atacado de una manera que uno dice, pero ¿será que hay mucha gente que está apoyándolos y que entonces, ensoberbecidos, creen que pueden decir cualquier cosa que viole ya, no la verdad, la inteligencia? Porque cuando se miente también se podría argumentar de una manera que sea más o menos creíble y no tan violatorio de la inteligencia de las personas. Enseguida vamos a estar con ese material, pero antes, nuestro Twitter con Julieta Camaño. Gracias, Víctor Hugo, claro que sí. Vamos con algunos de Ari Lijalad. Él tuiteó, lo pueden ver ustedes si revisan @BDL Víctor Hugo, 2 tapas de Clarín. Dice acá 2 tapas de Clarín al día siguiente de la sanción de la ley y cuando aceptaron adecuarse, 4 años. Ari Lijalad dice, entre las 2 únicas leyes de medios democráticas hubo 56 años, la de 1953 del peronismo y la del 2009 actual. Aquí se ve una foto que tuitea Ari Lijalad, dice foto de Videla y Ernestina en 1979, ya inaugurada papel prensa en partido coorganizado por Clarín y la dictadura. Sigue Ari Lijalad, dice, hay elementos suficientes para el juez Ercolini y el fiscal Tayano citen a los dueños de Clarín y La Nación en la causa de papel prensa. Juan Alonso tuiteó, el 12 de abril de 1977, la patota de Camps secuestró a Rafael Yanover. El caso papel prensa era fundamental para la dictadura. Hay 2 más de Juan Alonso. La Junta investigaba a Graiber desde antes de la misteriosa muerte de David el 7 de agosto de 1976 en México. Y sigue, un acta revelada por el ministro Rossi es de septiembre de 1976. El día 16 de ese mismo mes regresó Lidia Papaleo al país. Muchísimas gracias a quienes están tuiteando hoy en vivo en @BDL Víctor Hugo. Pero además del valor que tiene para los periodistas en sí mismo, esto tiene otro valor que es mucho más importante todavía, con el perdón de los colegas, y es demostrar desde cuándo viene la discusión de una ley de medios. Todavía anterior a ello, pero por lo menos tenemos una fecha muy precisa. Ustedes vieron en el comienzo del programa Enrique Vázquez, que en su programa del 86 mostraba toda una serie de actos que existían en el que uno de los ítems más importantes era ley de radiodifusión. Así que quienes ahora han escrito algunas cosas, los medios colonizados o la ley de medios colonizada o algo por el estilo que leíamos hoy, todo lo que ha sido la locura que se desató en los medios dominantes, ya podríamos decir horripilantes, después de la sanción de la Corte Suprema, el ataque enloquecido a aquel que era para ellos una especie de papa, Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, del ridículo
que algunos fueron a hacer internacionalmente y no podían ni responder siquiera la pregunta de ¿esto no es también esa libertad de expresión que ustedes vienen a reclamar? En medio de todo esto, es bueno que podamos recordar que la lucha viene de mucho tiempo atrás. ¿En qué condiciones se ejerce actualmente el periodismo político? Yo soy jefe de redacción de una revista independiente que se ubica a la izquierda del espectro, El Periodista de Buenos Aires, y las limitaciones son grandes. Naturalmente que no porque sean autolimitaciones, sino porque, por ejemplo, El Periodista, que es la revista política de mayor circulación en este país, no tiene publicidad. Por un lado, una amplia libertad de prensa, más amplia que lo que se pueda recordar de cualquier otro periodo anterior, que se corresponde con el amplio grado de libertad política que hay. Ahora, por otro lado, hay muy pocos medios donde se pueda informar libremente de aquellas cosas de las cuales uno puede obtener libremente información, porque aquí, aparte de libertad de prensa, existe la cuestión de la libertad de empresa. Yo no estoy tan seguro de que el cuarto poder sea realmente el cuarto poder. Además, los otros dos son el legislativo y son el judicial, y el primero es realmente el ejecutivo. Creo que es para charlarlo bastante largo. Yo no sé si acá hay gobierno y el gobierno tiene el poder. Así que lo de cuarto, quinto, sexto, décimo está por verse. Comunicación, cómo se pueden capacitar los periodistas, no es algo que nos preocupe solo a los que trabajamos con la información, con los datos de la realidad o con las noticias. Ahora el interrogador soy yo, General Camps. Hay periodistas que no preguntan lo que saben que sus medios no le van a publicar. Porque si bien hay acceso fácil a la información, no hay posibilidad fácil de difusión de los materiales. Yo creo que todavía arrastramos una serie de... hay la inercia del proceso todavía, y en la medida en que no hay una nueva ley de radiodifusión y en la medida en que todavía siguen actuando funcionarios que tenían que ver con el proceso, todo esto no ha entrado en los hechos, concretamente en una práctica realmente democrática y progresista. Y tenemos 20 segundos de alguien que tiene mucho que ver con la ley de medios, Gabriel Mariotto, en tiempos en que era estudiante de Ciencias de la Comunicación, en Lomas de Zamora, en una discusión universitaria sobre la ley de radiodifusión en aquellos años, decía: tomando en cuenta que la comunicación es un derecho social y un servicio público, compete a todos los sectores del campo nacional y popular el debate de estos temas, participar en la elaboración, desarrollo y control de un plan federal de radiodifusión, pero aclarando que este debe darse mediante la participación de todos los distintos sectores sociales en cada provincia. Gabriel Mariotto también ya estaba en aquella lucha. No es que de pronto aparecieron, aprovecharon una contingencia, luchadores de toda la vida. Yo recuerdo que leía, incluso antes que estos testimonios, a Florial Gorini, un hombre ejemplar de la izquierda argentina, que tenía todo un proyecto de ley de medios, y también lo tuvo el radicalismo, como ha contado Leopoldo Moró. Un proyecto que hubiera evitado, si se hubiese aprobado, toda esta locura que vino después, porque tenía un máximo de 4 o de 8, de 4 licencias. El estado de cosas que se dio después determinó que haya que modestamente pedir que no sean más de 24, porque algunos llegaron a 250, uno en especial, pero otros llegaron también a más. Y todos, como hoy dice ejemplarmente Horacio Berbisky, han pasado por la revisión necesaria para saber si pueden adecuarse a la ley de medios, siquiera si les corresponde, porque alguno se tiró un lance para ver si puede vender también, porque pasa de todo en esto, siempre hay alguna gestión un poco astuta de parte de los empresarios. La nota de hoy de Horacio Berbisky en página 12 lo pone en un lugar tan especial al que no pueden saltar de ninguna manera con ningún tipo de acusaciones. Ahora sí vamos a visitar a estos periodistas, empezando por Eduardo Liberti, y los vamos a hacer ver aquel material, a ver cómo reaccionan.